es 65% de agua, de 55 hasta 64 de agua. Esa es la composición de un helado. Entonces, nosotros una vez tenemos ya una formulación de un helado, es hacer el cálculo de la mezcla, ¿no? Nosotros, eh, entonces nosotros el helado, el valor nutritivo del helado, les decimos, eh, eh, puede desempeñar como energética, como función constructora y como función metabólica. Los componentes ya sabemos el agua, hemos dicho que en el agua de uso directo podemos usar para picoleses y helados de fruta. De uso indirecto el agua, que ya viene en la leche, en la crema o la leche condensada, sabemos. La función del agua es el único componente que se congela. En función de esto es indispensable utilizar el agua. Nosotros utilizamos ahí los estabilizantes, que son la gelatina, la goma aguar, utilizamos para evitar el uso de estabilizantes, para que no haya formación de grandes cristales. El agua, si vamos a usar agua extra, debe ser potable, libre de sabores extraños y de contaminación microbiológica. Tenemos la grasa, otro de los componentes del helado, ¿no? Les decíamos, puede venir grasa vegetal, que son grasas hidrogenadas. Las funciones es, ¿para qué es la grasa? Para contribuir en la cremosidad, ayuda en la estructura y mayor sabor al paladar y produce mayor sensación de frío. El balance ideal, el balance, es hasta un 6%. Entonces, la causa de efecto, nosotros tenemos que tener una cantidad ideal en grasa. Una de los sólidos no grasos que se utilizan en la leche, como les decía, son la lactosa, las proteínas del suero y minerales, ¿no? Eh, Otro de los productos lácteos que nosotros, la leche, que vamos a usar para hacer helado, es la leche, es el ingrediente básico. El natural puede venir de 3 a 4% de tenor grasa, leche entera en polvo puede tener 26% y leche de crema menor a 1%. Esta es la composición de la leche natural, que ya la sabemos nosotros, que es 87% de agua, y sabemos la composición de la leche. Los azúcares, es muy importante nosotros saber el tipo de azúcares, ¿no? La glucosa y la fructosa podemos usarla, o la sacarosa común. Nosotros, por ejemplo, si tenemos glucosa, fructosa, le llamamos azúcar invertido o miel. Si nosotros el punto de congelación disminuye grandemente cuando hay mucha relación de esta relación entre glucosa y fructosa. El balance de azúcares que tiene que tener un helado es entre 14 a 18 por ciento de azúcares que tiene que tener un helado, ¿no? Las ventajas que nosotros, a base de leche, por ejemplo, usamos 200 gramos de azúcar por 70 gramos las relaciones, ¿no? Helado en base de agua utilizamos 200 por 100 de gramos. Esa es la relación muy importante que nosotros, esto es para 1 litro, ¿no? Eh,
la relación que nosotros realmente usamos en, en la producción de helados sin azúcar se usan edulcorantes como el aspartame o el acesulfamo o la sucralosa en helados dietéticos, ¿no? Y se aplican junto a, a una polidestrosa, un sorbitol o un glicerol o una maltodextrina. Normalmente estos se utilizan con dos tipos de azúcares. Diré dos tipos de componente, que es el aspartame o el sorbitol, la mezcla de los dos si queremos hacer helados dietéticos. Los emulsificantes o estabilizadores que nosotros podemos utilizar, los estabilizantes a menudo utilizamos los monoesterato de glicerilo, se lo llama el componente. Glicerilo deriva de una grasa vegetal, ya saben de dónde, tiene dos funciones: desplazamiento de la proteína láctea de la membrana a la superficie del glóbulo graso, con fin de mejorar el batido, ¿no? Normalmente estos son los estabilizantes que usamos nosotros específicamente para y los estabilizadores, en este caso, los estabilizadores para nosotros es la capacidad que tienen de retener agua, ¿no? Y lo que más usamos de esto nosotros es la goma guar. La goma guar, que es el endospermo del arbusto del guar. Entonces nosotros tenemos goma del algarrobo. Después tenemos el carboximetilcelulosa, goma de santán, producido por un caldo de microorganismo. El alginato de sodio también, extracto de algas marinas. Y la carrageenina y la gelatina, por último, son los estabilizantes que podemos agregar en el helado. Y tenemos, ¿cuál es la función de estas gomas? La función es aumentar la viscosidad, retardar la formación de los cristales de hielo, mayor estabilidad en el almacenamiento, mayor resistencia a que se derrita y la incorporación de aire. Nos pueden ayudar en esas funciones. Después tenemos los emulsificantes que decimos. Hasta ahorita no hay, pero el que mayormente de los emulsificantes que se está usando es los monoesteratos de sodio, que son lo que se está utilizando, ¿no? El overrun, que sabemos nosotros es el rendimiento, el overrun, que es una medida que nosotros decimos es la cantidad final del helado obtenido después de un proceso de batido. Entonces el helado, cuando se lo bate, se incorpora aire por inyección o por... Es importante, mucho aire es un helado liviano y poco aire es un helado pesado. Entonces hay mucha gente que aumenta demasiado aire, vende un kilo de helado, pero en sí son 250 ml de la mezcla del helado. Entonces, es muy importante esto, los aromatizantes que también tenemos que saber, ácidos y colorantes, las pulpas que podemos usar, pulpas de fruta, es muy importante para el helado. Entonces, el proceso de fabricación, las etapas para fabricar un helado son las siguientes. ¿Entendido hasta ahí de los ingredientes, jóvenes? ¿Alguna consulta? Hola, hola, ¿alguna consulta? Ningún ingeniero. Una. Entonces, el proceso de fabricación, lo primero que hacemos es preparar la mezcla, homogeneizarla. La pauterización se puede hacer por... Normalmente la pauterización, cuando uno hace por pequeño, se hace a 69 grados por 30 minutos. O también 85 grados por 25 segundos. Después de pauterizar hay que enfriar inmediatamente. Y también se deja, después de eso, se deja un proceso de maduración.
El proceso de maduración tiene que ser de 1 a 24 horas. Es para que se hidraten las proteínas, los ingredientes que hemos mezclado directamente y a 4 grados centígrados. Después viene en la etapa de congelamiento, ¿ya? Si fueran helados, nosotros tenemos los helados, hay de fabricación discontinua, ¿no? Para que ustedes sepan esto, el helado para mí es uno de los procesos más fáciles, ¿no? Entonces hay discontinua que de -8 a 20, pueden ser o verticales, horizontales, y las cámaras de almacenamiento a -25. En los picoleses, fabricar a una temperatura de no menor de -20, y después de eso viene ya el envase, que es el congelamiento. Entonces, para nosotros es muy importante, como les decía, el tema de lo que hemos visto, este diagrama de flujo, de la fabricación del helado. Lo primero es la recepción de todos nuestros ingredientes, las grasas, sólidos no grasos, aromatizantes, emulsificantes. Hacemos todo esto. Los porcentajes que debemos tener en un helado, que tiene que ser entre 10 a 16%. Hay que hacer un balance para esto. Los sólidos grasos tienen que estar entre 9 y 12. Sacarosa puede estar entre 10 hasta 16. Aquí sólido de jarabe de maíz tiene que ser entre un 4 a un 5%. Los estabilizadores, los emulsificantes, las cantidades son 0,4 hasta 0,25 en los emulsificantes. Y el agua, esa es la formulación del helado. Después viene la homogenización y la pasteurización. La pasteurización. Y después viene la maduración, ¿no? La maduración, como decíamos nosotros, máximo puede ser 24 horas o 3 a 4 horas, pero con agitación. En los tanques de maduración hay una cristalización parcial de las grasas, una membrana endurecida y un centro líquido, y hay mayor absorción de las aguas. Entonces el helado da mayor consistencia cuando hacemos esta etapa de maduración, que le llamamos envejecimiento de la mezcla, ¿no? Este periodo durante 4 horas y durante la noche, esto permite que la grasa se enfríe, se cristalice y las proteínas se hidraten por completo. Ese es el proceso de que nosotros llamamos maduración o envejecimiento. Y después viene ya la etapa de congelación. Los equipos de congelamiento tienen que ser sumamente rápidos, porque para que los cristales no se formen cristales muy grandes, entonces la nucleación haya formación de núcleos pequeños. En un helado, los cristales no tienen que tener más de 10 micrones. Cuando hablamos de micrones es el metro dividido en 1.000.000, entonces no debe tener esos tamaños de cristales. Entonces para nosotros es muy importante tener millones de cristales de hielo y burbujas de aire incorporados. Como vemos acá, esto es una burbuja de aire, este es un cristal de hielo y esta es una grasa. La interacción de esto es un helado. Entonces vemos la estructura, nosotros variaciones de los cristales con fluctuaciones de temperatura. Entonces es muy importante la temperatura versus el tiempo de congelamiento, y después viene el envasado. Eso es lo que le quería comentar sobre el helado, jóvenes. Si tienen alguna consulta,